Sean todos bienvenidos a un podcast más. Mi nombre es Pedro Disraeli. En esta ocasión me acompaña Ana Briones. Ana, quien es coach de liberación y gestión del estrés. Hola Ana, ¿cómo estás? Ay, Pedro, muchísimas gracias. Un honor estar aquí, te lo dije, lo veo como un espacio para compartir y gracias por este tiempo. No, gracias a ti por venir al estudio, tomarte el tiempo, organizarnos. Sé que también, aprovechas, supongo, el fin de semana también para venir aquí a León. Estás en Irapuato, ¿no? Ahí es donde vives. Así es, así es. Ok, bueno, pues te agradezco mucho el poderte organizar y estar aquí. Bueno, pues algo que me llamó especialmente la atención es que tú eres un coach. Entonces me gustaría comenzar a abordar el concepto, porque es un concepto que de un tiempo para acá, en experiencias o situaciones que la gente denota positivo y negativo, ha salido a la luz, ¿no? Ser coach de muchas cosas, no solamente entiendo que no solamente se aborda un camino al ser coach. Entonces quisiera que pudiéramos comenzar desde ahí. ¿Qué es ser un coach? Ok, tienes toda la razón. De hecho, considero en mi juicio que sigue siendo una profesión emergente. Hay muchas maneras de hacer coaching. Existen muchas escuelas, muchísimos enfoques, ¿ok? Yo te voy a hablar particularmente del enfoque en el que yo me formé, coach ontológico, ¿ok? Bueno, partiendo de qué es ser un coach. Un coach se conoce más como en el ámbito deportivo, ¿ok? Un coach que acompaña a un deportista o a un equipo a potenciar sus habilidades, a corregir ciertas habilidades, obviamente para que en el campo se den mejores resultados, o resultados objetivos, ¿no? Que ya lo tienen muy bien estructurado. Obviamente de ahí parte el coach, vamos a llamarlo genérico. Empezaron a ver los resultados en un campo deportivo y en algún momento quisieron llevar esta metodología pues a la vida, las organizaciones, a otro ámbito fuera del campo deportivo. Pero nos encontramos con que siendo un coach deportivo hay limitantes en la vida afuera del deporte. Entonces, pues de ahí viene toda una gama o caminos de ser un coach de. Uh-huh. Si bien dice, si quiero puntuar muy bien, creo que de repente se ha desvirtuado un poco el tema de ser un coach, ¿ok? Hoy en día tiene nombres y apellidos, bueno, y van a seguir existiendo. Pero en esencia, ¿qué es ser un coach? Es ser un acompañante, un facilitador, ¿ok? Y lo veo como en tres etapas o en tres dimensiones. Facilitador en herramientas, literal, ¿no? Por ejemplo, manejo de estrés, respiración, meditación, ¿ok? Uh-huh. En un nivel 2 puede venir esta parte de, sí las herramientas sí te dan una solución, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué se está manifestando algo? Entonces entramos a la etapa 2 de qué hay en esa mente, qué hay en esas emociones. Vamos a profundizar por ahí, ¿ok? Y todavía más, que es de hecho un parteaguas de la segunda parte de cómo ha evolucionado, mi proyecto o lo que soy hoy en día, pero lo voy a dejar ahorita como en la parte espiritual. Así lo voy a manejar, ¿ok? Ahora, un coach ontológico, que es como yo estoy formada, ontología viene del estudio del ser, ¿ok? Se enfoca más en por qué piensas como piensas, por qué sientes lo que sientes
Y hay otras metodologías que se enfocan en por qué haces lo que haces. Pero la parte de la ontología a mí me encantó porque se enfoca en la raíz. O sea, tú puedes ahorita venir o ir con un coach directivo, por ejemplo, con otras metodologías que se enfoca en tu hacer, en tus acciones. ¿Sabes qué? Quiero dejar de repetir este patrón. O sea, porque quiero obtener este resultado. Entonces ahí estás como en un puentecito, ¿no? Acción, resultado, acción, resultado. Ok, ese coach o ese tipo de coaching está más encaminado entonces a lograr una meta en específico. Exactamente. Ok, sí, porque justo el concepto de coach y como nos lo explicas, que viene entonces desde esta figura deportiva que organiza un equipo, lo motiva y lo hace salir al campo para, en este caso también, ganar o lograr determinadas metas, se transporta ahora a las personas o a la vida de las personas. Y justo tenía esta idea de que específicamente el ser coaching era el tener algo que cumplir, que lograr, un objetivo que llegar con determinados pasos, métodos, ¿no? ¿Esto se replica en todos los tipos de coaching que pueda haber? No. No necesariamente. No necesariamente. O sea, lo que te decía, hay diferentes metodologías, diferentes enfoques, unos más, por así decirlo, unos más eficientes que otros. Ahora sí que hay mucho mercado, ¿ok? Pero yo te hablo desde mi base ontológica y en mi juicio lo que te puedo decir es que el resultado de hacer coaching ontológico, que se enfoca más en el ser, es trabajar los temas de raíz. Era lo que te explicaba, o sea, a lo mejor tú puedes trabajar en cambiar un patrón de conducta para obtener un resultado diferente, ¿ok? Pero va a llegar un momento en el que algo no está resuelto de raíz en ese tema, ¿no? O sea, tengo que entender el por qué generé ese patrón de conducta. Y a lo mejor va a salir de alguna manera que, bueno, ahorita lo explico en la segunda etapa va a salir de alguna manera. El cuerpo lo expresa, no hay congruencia, ¿ok? Entonces, el coaching ontológico sí te lleva a esa parte. Ahora, quiero aclarar que también es como una pregunta muy frecuente. ¿Es igual a una terapia? Sí, y justo iba para allá. O sea, el ser coach es ser un psicoterapeuta, es ser comentabas que era un facilitador, ¿no? También, o sea, ahí puede ser algo que sí se asemeje. Justo cuál es la diferencia con ser coach y específicamente entonces con lo que la gente ubica, la gente que da terapia o psicoterapia. Exacto. Mira, tengo licenciatura en psicología organizacional, no ejercí, o sea, no soy psicoterapeuta, pero sí me dio totalmente la visión o las bases para poder identificar, incluso en la experiencia ya en campo, tuve casos que tuve que decir, esto no es coaching, te sugiero, vamos a otro proceso, ¿no? Y canalizado a terapia. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, para empezar, tú vienes a un proceso de coaching, y lo voy a poner así también, o sea, específico, ontológico, o bueno, que venían conmigo, y tú traes un objetivo en mente. ¿Sabes qué? No consigo trabajo, o sea, y me siento insuficiente, no siento que sea capaz de conseguir un trabajo. Ok, vienes con ese objetivo y empezamos a desmenuzar, ok, a ver qué se está presentando, patrón de pensamiento, y vamos por un proceso acompañado. No es muy metodológico, o sea, en realidad íbamos fluyendo. Yo lo que digo, lo mágico del coaching es que, o muchos lo refieren como, es un ir y venir de preguntas poderosas, ¿no? No sé si has escuchado ese concepto. No, no lo había escuchado. Sin embargo, creo que es un rasgo muy claro, ¿no? El hacer preguntas clave que en la psicoterapia o en el método que yo estudié, digamos que no está tan prescrito. Puede ocurrir, pero ya tal vez en un momento de cierre. Pero aquí es parte de las preguntas clave. Exacto. Las preguntas, ¿basadas en qué?
esta conversación que entablamos, yo le digo la metáfora de la conversación es bailar en una conversación. O sea, tiene que haber fluir, ¿ok? Las preguntas no vienen, o sea, yo quito mis juicios, los hago a un lado. Más bien reflejo lo que tú me estás diciendo. La idea en el coaching es ir desmenuzando ontología, lenguaje, o sea, que es el foco principal, el lenguaje, lo que expresamos. Y a veces no solo con palabras, sino con el cuerpo también. Entonces es ir desmenuzando estas creencias basadas en los juicios que tienes, en las percepciones. Y eso pues obviamente es a través de las preguntas, ¿no? Tú vienes, me estás contando tu versión, tu historia, y en base a eso yo te estoy preguntando, o sea, como, a ver, confírmame que esto que me estás diciendo, ¿basado en qué, no? Y ahí es cuando el cliente empieza como, cierto, o sea, a ver, en base a qué funde este juicio, y es donde se van desmenuzando muchas creencias. De ahí, pero estamos en la parte mental, ¿eh? O sea, esto es muy mental. Luego empezamos a entrar en un proceso del cuerpo. Ontología, recuerda el lenguaje, o sea, qué expresa también el cuerpo. Y el objetivo clave, o sea, de llegar a un proceso cúlmine, por así decirlo, es hacer congruencia, hacer este match entre lo que estoy pensando, entre lo que estoy sintiendo, y eso se va a reflejar en las acciones. Entonces, si te fijas, no me fui a la acción ni al resultado. O sea, tú venías con un objetivo, pero a ver, ¿de dónde está viniendo esa no congruencia de no lograr este objetivo? Entonces, vámonos a lo principal, que eres tú, tu percepción, tus juicios, tú como observador en la vida, ¿cómo lo estás viendo? Y es hacer abrir esa conciencia. Sí, es justo, me suena justo a un poderoso entendimiento de las cosas, ¿no? O sea, este es el problema que traigo, lo verbalizo. Esto es lo que siento con las preguntas poderosas y al final esto es lo que también en un ejercicio de espejo tú le puedes reflejar entonces a la persona para que pueda tener ese entendimiento poderoso, ¿no? Exacto. Y usamos, a diferencia de la terapia, usamos el pasado solo como un recurso de entendimiento, ¿ok? Agarro fragmentos, los reconstruyo para impactar un presente y un futuro. No me voy, o sea, no me clavo en la historia, ¿no? Solo es ir al pasado a obtener recursos, traerlos al presente, o sea, conciencia, reconstruir y lo demás. Sí, que sí, ese es un rasgo, me parece, en donde se puede encontrar la psicoterapia y el coaching, que al final, o bueno, en el enfoque humanista gestal que yo me formé, que al final sí se busca atender la situación emergente del cliente, por lo que viene a terapia, ¿no? O por lo que va a coaching, que en este caso es el aquí y ahora, que es lo que aquí y ahora esta persona que está enfrente necesita. Y me parece justo indispensable, ¿no? Porque hay muchas formas en las cuales las personas se pueden evadir, fugar y continuar en pues en ese ciclo en donde pues les va a ser complicado salir. Exacto. ¿No? Y bueno, ahora que lo mencionas, sí, o sea, este es un camino más para algo más que hay de trascendencia como seres humanos. Yo recuerdo uno de mis maestros que decía, se me quedó muy grabado, nacemos y genéticamente ya somos seres humanos, ¿no? O sea, nacemos seres humanos. Pero yo creo que el proceso de la vida o la escuela de la vida es aprender a ser personas, o sea, vivir esta vida humana, ¿no? Y eso pues abre muchos caminos, muchas maneras de volver al contacto, que es la tercera etapa que te platicaba, o sea, hacer este contacto con algo de lo que estamos muy desconectados, que es esta parte pues, espiritual, llámalo. Sí, esta parte espiritual, interna, ¿no? Esta parte auténtica del ser que todos y cada uno de nosotros pues contamos, sin embargo, con esta materialización en la vida, con todas las programaciones morales, religiosas, educativas, sociales, pues bueno, terminamos construyendo este personaje
esta persona que eventualmente pues puede tocar un cierto vacío existencial, ¿no? Que es parte, yo luego lo he desarrollado de manera personal en podcast donde tocaba algunos temas como un monólogo y en mi reflexión muy personal lo ubicaba como parte de una factura que tenemos que pagar al materializarnos aquí en este mundo. Entrar en una familia con una historia, con padres o cuidadores con una historia, entrar en un contexto, en una sociedad que te piden vestirte, comportarte, ser de una manera, entrar en este camino de qué es lo que ahora toca hacer, estudiar, trabajar, ganar dinero, o sea, como que todo ese engranaje que al final del día es parte de la estructura de la vida, pues terminan cobrando factura de los seres, ¿no? Sí, y aparte, o sea, también lo veo así como, y está bien, o sea, es parte del balance. El balance no es estar siempre bien. No, o sea, también es que o sea, la vida o te muestra estos momentos de cobras factura o momentos de crisis, y es precisamente, ¿no? O sea, lo que ayer me funcionaba, llámale la estructura de la personalidad, hoy ya no. Y ya no, y como que me sentí perdida en el camino, y ahí es donde podemos acudir a este tipo de procesos, ¿no? Obviamente hay rasgos te platico una experiencia que tuve. Me mandaron en alguna ocasión a un adolescente y el tema era falta de motivación, como que no encuentra el camino de su vida, entra a proceso de coaching conmigo y me doy cuenta que, o sea, las bases de psicología que me dan este enfoque, que este chico traía un rasgo, pues ya un poquito más tirándole a psicótico de suicidio. Entonces, en ese momento se termina esa sesión, contacto a los papás y les digo, este no es mi caso y les quiero ofrecer, o sea, aquí está un contacto, vámonos, o sea, por este lado, con una terapeuta especial para esos temas, para que encuentre su camino, ¿no? Sí, eso también es un rasgo, me parece, de alta humildad en las personas que acompañamos personas, ¿no? Bueno, yo también quiero meter a todos los acompañantes y psicoterapeutas como profesionales de la salud también, porque la salud mental también es parte de la salud de las personas. Entonces, fíjate que ese rasgo de canalizar, de decir, este caso, hasta aquí puedo llegar, o este caso tal, pues no me siento, no creo tener las habilidades o estar con los elementos para poder acompañarlo y te puedo recomendar otro tipo de terapia u otra persona, me parece un rasgo muy grandioso, muy necesario también. Necesario, ético, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y qué bueno que lo mencionas porque es algo que luego las personas también cuando buscan acompañamiento, pues pueden tomar también en cuenta, ¿no? Y que no se lo tomen a mal, en el sentido de si llegan con una persona que mucha gente va porque los recomienda y esa persona al escuchar su historia o ver o generar algunas pruebas, algunos también algún tipo de acompañamiento, terapia, previamente genera una entrevista o determinadas pruebas para detectar algunos rasgos, más cuando son niños, pues que lo tomen como parte del ser también profesional de la persona. Decir, oye, por lo que veo, me parece que necesitas otro perfil de acompañamiento, ¿no? Y que las personas lo tomen también de manera humilde, como un buen gesto, ¿no? Sí, o sea, incluso en el mismo coaching, o sea, a lo mejor este estilo, esta metodología no es para ti y no te identificas, pues vámonos a algo más directivo, más así, mi objetivo, esto en cuanto a así. Sí, sí, no, y justo luego hay personas, cuando estaba, pues bueno, haciendo la investigación para poder tener algunas preguntas en la conversación,
me vino a la mente el que tal vez justo también hay determinadas personalidades o tipos de personas que el coaching les pueda funcionar mucho mejor, ¿no? En tu experiencia, Ana, ¿cómo la gente podría saber que el coaching puede ser el camino adecuado para ellos? ¿O tú cómo podrías recomendar a ciertas personas que si buscan esto, el coaching tal vez pueda ser su camino? Pues mira, yo te puedo hablar a lo mejor como el común denominador de personas que han acudido conmigo. Ha sido mucho como el detenimiento, o sea, se sienten atorados en toma de decisiones importantes en su vida, ¿no? O sea, no sienten esa fuerza o esa seguridad en tomar una decisión. Por ejemplo, cambios de país. Me quiero ir a vivir a otro país, pero y toda la historia que hay que desmenuzar creencias para empoderarte y tomar esa decisión. Casos prácticos, algo que sí les puedo decir. Sí, me tocó, yo creo, en la mayoría de los casos. Entran con un objetivo y se dan cuenta en el proceso que no eran realmente lo que buscaban. O sea, se dan cuenta que están buscando algo más, ¿ok? Y de ahí, pues, se abren otros caminos y otras posibilidades. No puedo ser como muy limitante en decir este perfil, pero lo único que sí digo es que eso se determinará en el proceso, como por ejemplo este chico, ¿no? Que no tenía la capacidad para tomar responsabilidad en su vida. O sea, él necesitaba otro proceso. Y aquí las personas en el coaching a lo mejor se sienten por creencias un poco perdidos, pero sí tienen la capacidad o la voluntad de lo que venga y lo que se estructure, ellos mismos lo estructuran, ¿no? Con mi acompañamiento, lo puedan cumplir, o sea, con las capacidades del ser humano funcional para cumplir los compromisos que ellos mismos establezcan. Uh-huh. Retomando este mismo ejemplo en el cual una persona debe tomar una decisión de salir de un país, de cambiar de zona geográfica, de cambiar de ubicación, ellos mismos van encontrando a través de estas preguntas cuál va a ser ese camino, o qué tanto el coach entra también para armarles como un cierto plan. O sea, sí, no, o sea, algo que sí define a un coach es que nunca te va a decir qué hacer. Eso es importantísimo. Importantísimo. Sí. A través de haz de cuenta, lo visualizo así. Entramos en un túnel, o sea, un camino, tú y yo agarrados de la mano, y este túnel está lleno de creencias, de juicios, pero hasta allá está lo que quiero lograr, ¿no? O sea, durante el camino, algunas cosas nos van a hacer más ruido que otras, ¿ok? Puede que de repente una voz te llame más fuerte y te haga comprender el por qué quieres ir allá, por qué quieres generar ese cambio, ¿ok? ¿Por qué quieres pasar de aquí a allá? Y a lo mejor esa voz, ese ruido, recuerdo, te habla tan fuerte que te paras un momento y llegas a la comprensión. Te lo voy a decir así como me llegó a pasar de cambio de objetivos, ¿no? Uh-huh. Que habló tan fuerte vino tan fuerte esta información que fue como una sacudida de decir, a ver, espérame, me empiezo a cuestionar por qué quiero ir allá. ¿Realmente quiero ir allá? ¿O de dónde viene esta sensación o este querer ir allá? Porque esta voz lo sacudió. Entonces ahí quiero hacer un alto, replantear o una de dos. O él darse cuenta que realmente sí quiere ir allá, o darse cuenta que quiere esperar, o bueno, muchas posibilidades, ¿no? O darse cuenta que tiene que estructurar o hacer unos cambios o unos ajustes antes de ir allá, porque no va a haber el mismo resultado
O sea, si tú cruzas así directamente, no va a ser el mismo resultado que si cruzas este proceso y haces ajustes. No sé si me explico. Sí, y me hace recordar una sesión terapéutica que tuve hace muchos años en el que en ese tiempo era mi terapeuta. Llegué con una situación igual que quería respuestas. Su enfoque también era humanista, gestal. Y al final de la sesión de los 50 minutos le dije, bueno, pero entonces, ¿qué hago? Sí, o sea, y realmente sí, en mi desesperación y ya decir, ¿cómo voy a terminar esto sin saber qué voy a hacer? Ojo, no es que en todas mis terapias haya llegado con esa necesidad, pero esa vez sí tenía un tema que necesitaba una respuesta o tener esa claridad, ¿no? O humanísticamente hablando, gestálticamente hablando, es bueno, pues transita tu proceso y lo encuentras, ¿no? Sin embargo, yo ya estaba desesperado de ya lo quiero saber. Me llevan y ese momento le dije al terapeuta, oye, bueno, entonces ¿lo hago o no lo hago? ¿No? Sabiendo que estaba mal, o bueno, no es lo adecuado, que una persona tome una decisión por mi vida, por la vida de todas las personas que escuchen y estén yendo a terapia, eso es muy peligroso. Que quien los acompañe, o un psicólogo, un psicoterapeuta, quien vaya, quien estén, quien involucren en su proceso personal, pues, no puede tomar decisiones por su vida. Eso idealmente. ¿No? Entonces, esa vez le dije, bueno, ¿qué hago? ¿Sí o no? Y me dice, bueno, a ver, me vio tan desesperado que de plano se dijo, le voy a contestar. Y me dice, bueno, mira, si lo quieres hacer, o sea, revisa todo lo que platicamos ahorita. Y si realmente lo quieres hacer, hazlo. Y dije, ok, órale, va. Y de repente me detiene en la puerta. Ahora, Pedro, si de repente ves que no lo quieres hacer, pues no lo hagas. Y yo, oh, que la canción. No le pago. O sea, dije, pues ya me dejo igual, ¿no? Ya después de tranquilizarme en la siguiente sesión, justo me explicó esto que les acabo de decir. No, dice, no puedo decirte qué hacer, porque si sale mal, al final del día vas a venir a la siguiente sesión de terapia y me vas a reclamar que por qué salieron así las cosas, ¿no? Cuando realmente es responsabilidad tuya en este momento de tu vida, con tus comprensiones, con tu conciencia, tomes la decisión o te esperes a tomarla, como dices, ¿no? Entonces sí, me vino eso. Y eso sí que queda muy claro, un mito que no, o sea, contra la realidad es que los coaches no armamos el plan, no te damos las respuestas, no, o sea, no hay dirección, solo hay acompañamiento para hacerte ver los puntos ciegos. Haz de cuenta que es como un carro. De hecho, la palabra coach viene de la etimología coche, carro. Estás en un carro, vamos tú y yo en un carro, o vas tú conduciendo un carro, yo soy, haz de cuenta, el coach, el carro, tú lo vas conduciendo y estas tecnologías que ya te avisan aquí, tú no lo habías visto, pero viene el de la moto así, y tú ya te ibas a hacer para acá y te pita la alarma. Sí, haz de cuenta que eso es. O sea, puntos ciegos. Oye, a ver, recapitulamos, estás viendo esto y tú abres conciencia, ¿no? Y tomas la decisión de, ay, no, mejor me sigo en mi camino. O sea, tomas decisiones en base a eso. Ok. Creo que con lo que hemos platicado, la gente se puede dar una cierta idea de si están en un proceso de coach o están queriendo cambiar o entrar a un proceso donde va a haber un coach, lo que se tienen que fijar, ¿no? Lo que idealmente o adecuadamente tendría que pasar y lo que no tendría que pasar. ¿Alguna otra idea que digas, puede ser un buen coaching o un mal coaching? Pues mira, siempre les digo, el principal filtro es o sea, tienes la primera sesión, ¿cómo te sientes? La persona podrá tener todas las credenciales, podrá tener la mejor preparación, pero a veces es normal, no hay bailar en la conversación, no hay esa conexión. Ese sería el filtro número 1. Pero también muy importante y de la mano, 2 y 3, ¿qué les diría? Al elegir un coach, ver sus credenciales, ¿no? Sus testimonios, o sea, su trabajo. Y el número 3, que su preparación
de alguna manera esté sustentada en, pues sí, en organizaciones que regulen esta profesión. Porque sí, definitivamente allá afuera, pues nos vamos a encontrar. A mí me llegaron a reclamar, es que tu profesión y a mí me dañó. Y cuando empecé a cuestionar a la persona me doy cuenta que fue a un proceso de estos que te dan unos encerrones y que te meten meten presión emocional hasta explotar y no tienen el profesionalismo de contener a las personas. Entonces salen dañadas, de verdad es un peligro. No sé si has escuchado hablar como de estos procesos. Híjole, pues sí. Entonces, sí hay cuidado con la elección, o sea, observen bien a la persona que vayan a elegir y pues nada, o sea, en ese momento que tengas el primer contacto, también tu corazón te lo va a decir. Sí, y fíjate que yo que he ido con terapeutas más en el ramo humanista, sí me tocó un par de experiencias que son las que tengo más claras, en donde justo desde la primera sesión dije, no hice clic con el terapeuta o la terapeuta, hubo un rasgo en su manera de acompañarme o buscar empatizar, que no me sentí cómodo, o en un caso también me tocó que el terapeuta pues hizo un comentario que se me hizo altamente, con un alto juicio de moral aparte. Dije, híjole, no, pues justo, bueno, yo creo que es importante, ¿no? O sea, en la vida, en lo general, cuidar el asunto de juzgar mucho más en un espacio terapéutico, mucho más que una persona que te va a acompañar. Y más si vamos, no tendría que juzgar ni a un segundo ni a un tercero y por supuesto ni a la persona que está enfrente. Entonces, esa vez cuando escuché ese juicio de valor moral, dije, no, aquí muere, porque no es de que quiero que me diga lo que yo quiero escuchar, porque también estuve consciente en eso. Sin embargo, si vamos a tener una conversación donde va a llegar un entendimiento propio, pues quiero que sea lo más neutro posible, ¿no? Entonces, si ese punto que comentas de el primer encuentro y cómo me siento con lo que veo, con lo que escucho, hasta con el mismo entorno en donde estoy, creo que sí, las personas, comparto, tendrían que estar muy atentos y que sea ahora sí que la alarma principal para decir va o no va. Exacto, ¿no? exactamente. Creo que con eso está muy claro, porque justo este tema, creo que todos las profesiones las personas que están como profesionales de la salud pueden entrar en este tribunal social de si son buenos, malos. Sin embargo, como dices, el coaching en este punto histórico de la vida sí viene de una historia de charlatanería, de malos métodos, de abusos a personas en lo físico, en lo mental, en lo emocional, en lo sexual, en fin, sí ha sido una etiqueta, desgraciadamente, que ha pasado por esas situaciones, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención un caso que es el caso de Chicharito, el futbolista mexicano, ídolo, creo que aún por muchas personas. Yo no sabía, al final del día él contrató los servicios de un coaching de vida. Cuando escuché de hecho el concepto, dije, wow. Life coach. Ah, sí. Dije, órale, esto suena muy poderoso. O sea, ¿cómo hay un coach de vida y qué hace, no? Y luego lo vi con otro tipo de celebridades, creo, celebridades de Estados Unidos más bien, que también tenían un coach. Lo que a mí me impresionó fue que el coach de vida de esas personas, no sé qué tanto de Chicharito, pero me parece que sí, básicamente vivían con él. Sí, a esa metodología se le llama shadow coach, como tu sombra, o sea, literal están al lado de la persona. Vuelvo a lo mismo, tiene muchas metodologías, o sea, no es como que exista una sola metodología para el coaching. Hay muchos estilos, sabores, colores,
y habrá a lo mejor a quien sí le funcione. Oye, y me gustaría que me platicaras un poco de tú cómo ves esa metodología. O, pues justo, como dices, si es lo que la persona necesita, está ok. A mí de bote pronto, por mis entendimientos, mi historia, mi manera de ver las cosas, sí lo vi un poco invasivo, ¿no? Dije, órale, pero ¿tú cómo lo ves? Pues mira, invasivo, pues vamos a suponer que yo soy el cliente, ¿no? Y tú eres mi shadow coach. Pues yo te estoy dando esa autoridad, ¿no? Sí, o sea, quiero que estés conmigo. ¿Qué hace? Digo, no soy experta, he estado en seminarios y preparación en una organización de coaching global y por ahí vi ese concepto, se me hizo también curioso. Lo que hace un shadow coach es, te observa, o sea, es de verdad tu conciencia afuera de ti, o sea, te observa cómo te mueves, cómo te comportas. Vamos, no quiero decir que es igual nada, o sea, no, pero vamos a decir el enfoque gestalt, ¿no? Que es como más en tu relación, o sea, abre un abanico de posibilidades para estudiarte a ti, o sea, todo esto eres tú. Entonces, a lo mejor, en mi opinión, habrá personas que se sientan realmente con necesidad de que alguien los esté observando y sea su conciencia de, o sea, yo no era consciente de cómo transmitía un mensaje corporal, ¿no? O, por ejemplo, en ciertas situaciones en las que yo pensé que dominaba este grupo de personas, de repente emergió un comentario y yo reaccioné así. Digo, en mi humilde opinión, yo en lo personal no tengo esa necesidad, vuelvo a lo mismo, pero habrá quien sí, o sea, quien ceda esa capacidad a otra persona externa a mí y de ver, o sea, mis reacciones, mis gestos, mis cambios emocionales y con esa información, pues, a trabajar. Digo, suena muy jugoso esta metodología porque pues imagínate que alguien te esté viendo todo el tiempo qué haces, cómo lo haces, cómo reaccionas, qué dices, el tono como lo dices y te lo entrega así, mira, ahora, ¿no? Digo, no sé, te digo, no soy experta, no sé cómo sea ese proceso de vivir con un shadow coach y cómo se lleve a cabo o sea, cómo se trabaja esa información. Ahí sí no sé decir, pero pues bueno, habrá quien sí le funcione. Sí, y como dices, es de acuerdo a las necesidades también de cada persona y con tu explicación lo entiendo mucho mejor. O sea, al final es prestar un poco esa observación. Tu observador, exacto. Exacto, tu observador interno, tu propio observador, que es lo que en algunos métodos de acompañamiento terapéuticos se incita a construir o a tener más consciente, ¿no? En este caso es decir, ok, va a haber una persona afuera que va a ser entonces tu observador, supongo que por un tiempo determinado. Quiero pensar que eventualmente van en las sesiones que tengan en el día, después de lo que observa en cuanto a sus comportamientos, actitudes, lo que dice, lo que piensa, va a ir construyendo ese darse cuenta propio de la persona. O sea, porque definitivo, y lo reitero también en esta conversación contigo, la idea es de que justo las personas puedan valerse por sí mismas. O sea, tener en cuenta esas herramientas que les permita tomar decisiones en su día a día, ¿no? Entonces, pero bueno, lo tengo más claro. Es un observador de prestado que le hace ver en el día, porque entiendo que viven con las personas. Yo entiendo que eligen momentos. Okay. O sea, eligen momentos en el que, por ejemplo, yo cliente, ¿no? Voy a tener una reunión, bueno, chichadito, no quiero pensar. Voy a tener una reunión con los directivos del equipo. O sea, es un momento en el que tal vez me sienta vulnerable y quiero ver cómo reacciono, cómo soy. Ahí viene mi shadow coach. Hasta donde yo tengo entendido es ciertos momentos. Ok, muy bien. Y viendo a tu historia, Ana, me compartías que estudiaste psicología organizacional.
y luego entraste a este mundo del coaching y eventualmente a este mundo del coaching acompañado de medicinas o pues sí, medicinas alternativas. ¿Qué fue o cómo fue ese proceso de entrada en llevarte a este mundo del coaching? ¿Qué fue lo que pasó o qué ocurrió en tu vida que hiciste, ok, quiero ir para allá? El parteaguas, ya quería llegar a esta parte. No, de verdad esto mira, o sea, me llena compartirlo. Ujú. Sí, o sea, mi preparación, mira, no me dejarás mentir. O sea, bueno, mi preparación, siempre he vivido yo primero los procesos. O sea, sí creo que viene de una búsqueda personal, el haber abierto estos conocimientos, ¿no? De un entendimiento personal para después poder ayudar a otras personas, ¿no? Para mí ha sido como siempre mi empujoncito. Estudio psicología, no ejercí como terapeuta, estuve más como en la parte organizacional, de hecho sí estuve laborando en esta parte organizacional, pero luego me surgió un viaje, me fui tres años, un poco más del país, regreso, fíjate, y ahí fue como mi no sabía del coaching, tal vez ahí hubiera buscado un coach, y regreso y tengo esta necesidad de estos 3 años que estuve fuera, regreso y me perdí. No sé qué voy a hacer aquí, no sé. Digo, no voy a platicar aquí la historia completa, pero me sentía perdida. Y en ese momento busco ayuda. Me fui a terapia. Muy buena, o sea, de hecho sí fue un proceso que me ayudó muchísimo. De hecho, hoy en día recuerdo mucho a este terapeuta y de verdad lo sentí como un coach. O sea, hoy en día que tengo el conocimiento, lo sentí como un coach, porque él nunca me dio como las respuestas sino era muy confrontador con lo que yo le decía. O sea, pero en buena onda, ¿no? O sea, y en base a eso tomé mis decisiones. O sea, fue un proceso corto. Entonces, por eso digo, creo que pareciera un proceso de coaching. Entonces, bueno, me establezco aquí o sea, en México, ya como que aterricé y empiezo mi vida laboral en empresa automotriz. Nada que ver con lo que yo había estudiado, psicología. Sin embargo, siempre llevo como ese plus a mi vida. O sea, siempre trato como de sí aplicarlo en mis relaciones. Pues sí, en ese momento en mi área laboral, yo estaba en logística, pero siempre, ¿no? O sea, como generar las relaciones con esto que ya traía o con esa a lo mejor interés de descubrir más allá que un trabajo y robot y relacionolas y bueno. No, o sea, siempre como abrir ese canal con las personas. Bueno, estoy en la automotriz, conozco a mi esposo, nos casamos, llega mi primer hijo, Alonso, y en ese momento, por acuerdos mutuos, dijimos, yo dejo de trabajar, quiero ser mamá dedicada con mi hijo 24/7, no sabía lo que decía. No, una experiencia pues, que nadie me la va a contar. Y pues bueno, entro en este proceso, mamá, siempre con la espinita de, o sea, no voy a hacer toda mi vida aquí en la casa con un bebé, él va a crecer y toda la vida voy a ser mamá, pero yo también quiero seguirme desarrollando. Y entonces, en ese momento ya empezaba como a hacerme ruido coach, porque uno de los jefes que conocí en esta empresa, o sea, se salió también de la automotriz y luego lo veía en mis redes sociales, abrió su consultoría, él es coach, ¿no? Y me llamaba mucho la atención lo que hacía. Lo contacto y le pregunto, oye, me llama mucho la atención, quiero retomar mi vida laboral, pero ya no o sea, ya no en una empresa como lo que estaba haciendo, no me llenaba, o sea, no. Quiero retomar, o sea, no en psicología, pero veo que esto que haces es parecido. Todavía no comprendía bien, o sea, estaba como ambiguo el tema coaching. Me lo explica
y me dice, te recomiendo mucho esta formación. O sea, Alberto Beuchot, que es mi maestro y es considerado uno de los, hasta su momento, 60 mejores pues, a nivel mundial. Pues empiezo a ver el programa, me latió mucho, o sea, porque combinaba esta parte que te digo, o sea, como sí lo directivo, pero también lo emocional, o sea, todavía lo tenía muy ambiguo, te lo platico como lo viví, ¿ok? Entonces digo, me late, me gusta el programa, me resuena, y pues bueno, contacto a Alberto, a su equipo, y me meto a la formación, a la certificación. Esa la tomé en el 2016. Y pues bueno, termino el programa. El programa duró casi un año, esta certificación. Y salgo, pues así con las ganas como salimos de la universidad, ¿no? O sea, quiero compartir esto al mundo. Y sí, de hecho, abrí mi oficina. Estuve en Irapuato 2 años con mi oficina. Yo le digo oficina, mi espacio conversacional le llamaba. Llega mi segundo hijo. Y pues nada, ya tenía un hijo de 2 años en ese momento, llega mi segundo hijo y fue un momento en el que volví a decir, quiero dedicarme otra vez, o sea, a la maternidad con mi segundo como lo hice con el primero. Y ahí hago una pausa al proyecto como coach, ¿ok? Eso fue en el 2018. A la par, ahora sí me voy a meter en la brecha de cómo llegué y cómo empecé a conectar con estas alternativas. Mamá primeriza, viví un proceso de salud con mi hijo, el grande. Y bueno, estábamos en un círculo muy viciado ya de enfermedad, médico, enfermedad, médico, enfermedad. Hasta que un día dije, no, o sea, no puede estar así. Cada mes necesito buscar alternativas, ¿no? Ahí, o sea, hago una pausa a lo de coach porque luego se va a enlazar. ¿Cómo entré al otro lado? Entonces, esto, ¿no? Buscando recuperar la salud de mi hijo, entro a las alternativas, que son los aceites, y pues veo que me empiezan a funcionar, ¿ok? Hice también un trabajo ahí con mi hijo, y se me presenta esta oportunidad de 2018, empecé, 2019, y llega el 2020, que todos sabemos lo que sucedió, ¿verdad? Que nos fueron a guardar nuestras casas, y en ese momento se me presenta la oportunidad de vamos a hacer negocio con los aceites. Este tema de los aceites, ¿cómo te llegó? ¿Alguien te lo recomendó? ¿Tú lo investigaste? Yo en mi búsqueda de debe existir algo, de repente tú sabes que cuando prendemos las antenas, la información siempre está, pero prendes las antenas y ya se hacen más visibles. Yo en búsqueda, de repente una amiga que siempre compartía y nunca la pelaba, veo y digo, ay, esto no le sé mucho, pero puede que funcione. La contacto, le pregunto, no, sí, una maravilla, ¿sabes? Y dije, a ver, ya. O sea, yo de verdad estaba tan agotada y cansada de no ver resultados que dije, mira, si no le dañan, y no. O sea, la verdad es que fue una maravilla. Así llegué a los aceites. Okay. La misma persona que en el 2020 me dijo, vente, o sea, vamos a hacer algo. Yo en ese momento también ya, o sea, mi hijo, el chiquito, ya tenía 2 años, igual que o sea, la misma etapa, haz de cuenta. Se repite el patrón, ¿no? De me siento lista para retomar mi parte profesional, pero era pandemia. Y dije, a ver, si esto me cae aquí, se puede hacer desde casa, y así fue. O sea, empiezo a desarrollar este proyecto, ¿ok? Como negocio. Y de ahí surge mi comunidad Oilistic, ¿ok? He hecho Oilistic, pero con la mentalidad siempre viendo, ¿no? ¿Y cómo llegó a lo demás? Ya para resumir todo. Trayendo las bases como coach, ¿no? Empiezan a llegar personas y, ¿sabes qué, Ana? Traigo muchas migrañas. Y antes de decirte, mira, buenísimo, pruébalo, llévatelo, te lo va a quitar. Antes de eso, mi interés siempre
o a lo mejor porque lo traigo en formación, es vamos a buscar la causa raíz. ¿Por qué se está presentando esto? O sea, se está manifestando esto en tu cuerpo, ¿no? Entonces, vamos a buscar la raíz. Y yo, de hecho, generé un formulario así escrito y veía cómo está el estrés en tu vida, cómo estás de alimentación, tus relaciones, ya sabes, todo un formulario, llénamelo y en base a esto yo te puedo recomendar algo, ¿no? Ok, así fue, se enlazó. Después encuentro una tecnología que es con la que trabajo, no sé si lo viste por ahí en mis redes. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cito? Cito Balance. Es una compañía americana. De hecho, en Estados Unidos está aprobado por la FDA. Lo trabajan médicos, obviamente con licencia médica. Aquí yo no tengo licencia médica y no puedo diagnosticar y no puedo hacer tratamientos, ¿ok? Todo lo que yo hago es complementario, ¿ok? Entonces, cuando se me presenta esta tecnología, dije, wow, o sea, es todo lo que yo hacía en mi resumen, así, lléname el formulario. No, ya la tecnología lo hace por mí. ¿Quieres explicar un poco cómo es para que la gente se lo pueda imaginar? Claro, claro. Le llamamos cuna de mano, ¿ok? Es literal una manita, un dispositivo. Tú pones tu mano y la respuesta galvánica de la piel, o sea, en otras palabras, la frecuencia, la energía que le transmites tú al dispositivo, lo lee a través de algoritmos patentados, ¿ok? Entonces, el dispositivo manda una señal, o sea, a través de tu piel responde y manda la señal y se genera un reporte. Entonces, en este reporte puedo ver, o sea, son 4 sistemas: desintoxicación, digestivo, endocrino y inmune, ¿ok? Y 6 áreas o estilos de vida. O sea, en resumen, este reporte de 35 páginas me da un panorama, ojo, no es diagnóstico, pero sí me da un panorama de esas migrañas. Oye, estoy viendo que en el área o estilo de vida estás a tope con con el tema de los azúcares, tienes deficiencias minerales o de vitaminas, y ahí empiezo a indagar cómo es tu alimentación, o sea, cómo llevas, ¿ok? Y eso me va haciendo clic o match obviamente he tenido que meter autodidacta, leer mucho tema de salud, que he aprendido demasiado. Me falta mucho. Siento así, en este mundo, de entender al cuerpo humano. Pero eso, o sea, en resumen, eso hace esta tecnología y ese tipo de información me da. Lo puedo decir así. Es como ir 5 pasos atrás antes de que tu cuerpo manifieste algo. O sea, decir, ¿sabes qué? Pues sí, haz un ajuste en tu parte de alimentación. Yo no soy la indicada, pero sí te invito a que visites a un profesional en nutrición, ¿no? Otro común denominador, desde la experiencia con estas lecturas, es sistema nervioso, estrés. Y más concretamente, por eso llegué al tema del estrés. Sufro de estreñimiento, a ver, recomiéndame algo. Yo, a ver, vamos a ver por qué se está generando. O sea, alimentación y, o sea, el común denominador es alimentación y sistema nervioso colapsado. Tú sabes por qué, ¿no? Estrés, pues todo lo que vivimos día a día. Ahorita hablamos del estrés. Este diagnóstico que sale a través de esta cuna de cuna de mano. Cuna de mano. El CIT. El CITO también te da estos parámetros que mencionan en relación a la categoría de estrés específicamente. Mira, todo el reporte, todo lo que sale, se le llaman estresores. Ahorita que hablemos del estrés, voy a explicar como más en detalle que el estrés no nada más es emocional, ¿ok? Hay estresores ambientales que nosotros los inhalamos y estresan el cuerpo. Hay estresores, por ejemplo, todo lo que usamos en el cuerpo son estresores. O sea, estresor viene de la palabra interrumpen o pues como modifican la función
para mantener el equilibrio en el cuerpo. Vamos a entender, ¿sí? Entonces puede ser mental, puede ser físico, puede ser orgánico, o sea, a lo mejor demasiada carga bacteriana en tu cuerpo, pues está rompiendo un poco el equilibrio en tu flora intestinal, por ejemplo, ¿no? Entonces, veámoslo así, como los estresores hay categorías, no nada más mental. Pero bueno, hablando así como en un panorama general, empecé a notar esto, como un denominador, las personas o una de dos, o la alimentación está muy descuidada o viven una vida bajo estrés mental, así decir, ¿no? Eso es mayormente. Cuando empiezo a ver esto, obviamente la parte de nutrición yo no la trabajo, yo les recomiendo. Pero la parte de estrés mental dije, aquí tengo muchas herramientas, ¿no? Vengas de para acá el coaching y todo y todo. Pero aquí voy a entrar a otra parte, ya la voy a conectar, que fue un poquito algo que me dejó la experiencia cuando hacía los procesos en coaching como tal. Y no lo dije antes porque dije, no, esto lo dejo para la segunda parte. Y lo viví en mí también. Eso fue lo que me llevó a buscar lo que ahora es sonoterapia y medicina energética, que ahorita comparto. Queremos normalmente trabajar o entender la vida desde una parte muy mental o muy racional, ¿no? O sea, en los procesos nos enfocamos mucho en patrones mentales, en la emocional, pero como que queremos pues recuperar ese estado de paz desde aquí. Pero dejamos de ver el cuerpo, dejamos de ver cómo está funcionando tus órganos, dejamos de ver a lo mejor pues la parte que no podemos negar, que somos energía también. Y a una parte que mencionabas también y que repetimos un par de veces es como no encontrar, o sea, las respuestas muchas veces no vienen de aquí, vienen de otra parte que estamos desconectados, ¿no? Que yo le llamo, es la personalidad del alma. O sea, tenemos la personalidad funcional ante la vida, seres humanos, pero viene la personalidad del alma, o intuición, llámale, en la cual pues estamos desconectados, ¿ok? Y lo que yo empiezo a hacer, por ejemplo, y que fue donde... A Luis ya lo conocía de rato, pero él se empezó a meter en el mundo del sonido. Y en uno de estos momentos de crisis personal, en la que nomás no me daban las respuestas acá y no, dije, voy a ir a una sesión de sonido que me la ha platicado Luis, que padrísima, no sé qué, y voy. Y bueno, mi experiencia fue tan grata, Pedro. O sea, me llevó a un estado de tranquilidad en el que con la mente más quieta pude empezar a ver o a traer información que no había visto desde un estado en el que estaba antes. Entonces, para mí eso fue como, en una sesión de sonido pude lograr esto, o sea, este nivel de... y me encantó, o sea, dije, esto, aquí hay algo, aquí muy funcional. Entonces, pues nada, me gustó, empecé a tomar talleres con Luis y Bianca y tomando talleres con Luis y Bianca, ahí quedo, ¿no? Entonces, bueno, retomando un poco lo del escaneo y que empiezo a ver que las personas, a ver, alimentación y sistema nervioso colapsado. Y el sistema, cuando hay demasiado estrés en nuestro cuerpo, soltamos la hormona del cortisol. Pero ¿qué pasa en nuestro día a día, Pedro? El estrés es funcional cuando nos ayuda a luchar o huir de algo que realmente nos pueda hacer daño, ¿ok? No es malo ni es bueno. Pero ¿qué pasa hoy en día? Que vivimos y abrimos nuestra ventana y desde que la abrimos, o sea, hablo del estrés mental, percibimos al mundo en peligro. Y eso nos activa alarmas en nuestro cuerpo de, así, velo como foquitos rojos que se van activando. A ver, intestino, a ver, ahorita párate porque necesitamos estar muy atentos acá. A ver, tú, el sistema, todos, paren. Todos atentos acá a una percepción de peligro que hay afuera
es meramente percepción. No me dejas mentir, ¿no? O sea, vivimos en estos estados. Ujú. Entonces, se vuelve algo tan crónico que nuestro cuerpo deja de funcionar, de hacer sus funciones normales y pues luego venimos, o bueno, muchos vamos así, ¿no? Buscan no alternativas, vamos primero a lo que creemos que nos va a dar así la cura, vamos al médico. No, estreñimiento, así, ¿no? La pastillita, me funciona bien, pero después la dejo de tomar y ya, otra vez volví al mismo punto, ¿no? Bueno, entonces hay que buscar la raíz que está generando esto. Cuando yo empiezo a ver eso, digo, creo que esto sí lo puedo trabajar. Hablando del sistema nervioso central, del estrés que está generando en la parte mental y que a nivel fisiológico, o sea, por ejemplo, el hipotálamo, todo este centro se colapsa y en eso digo, la sonoterapia. Es un recurso que me puede ayudar a llevar a las personas a estados en el que pueden bajar sus niveles de estrés. Y digo, claro. Y ahí digo, me quiero formar en sonoterapia. Y, o sea, el año pasado, este año, ya llevo 2 formaciones en sonoterapia. Uh-huh. Las he estado integrando, o sea, a ver, ya detectamos esto aquí, estas alternativas de los aceites te pueden ayudar, pero además está la sonoterapia. Además, obviamente, con esta base o formación que traigo, pues la información viene más allá que una simple manifestación física, ¿no? Porque se está generando. Y es así, Ana, como de esta manera entonces llegas a conjuntar tanto la parte de coaching, que fue lo primero que llevó a tu vida en esta manera o esta formación o método para acompañar a las personas, y se fue sumando de acuerdo a estas circunstancias de la vida, la aromaterapia o el punto de los aceites esenciales, el Cito, que es este dispositivo, un dispositivo electrónico, ¿no? Ajá, bueno, le llamamos dispositivo, dispositivo médico tipo 2. Ok, que hace todo este diagnóstico, esta información a través de las frecuencias que emite nuestro propio cuerpo y sumado entonces a la sonoterapia, que también fue algo que llegó a tu vida por una situación personal que buscabas una ayuda de otro estilo. Y tú esto lo tomaste, lo que viviste lo tomaste y lo sumaste también a tu método. Entonces, lo que se me hace también muy interesante es cómo tienes un método de coaching y al mismo tiempo apalancado y sumado y apoyado por métodos alternativos, hablando de la aromaterapia, la sonoterapia y este método electrónico que diagnostica o da información de la persona. Y ahorita que platicabas con este tema del estrés, tú te diste cuenta que con todo esto que te pasó a ti, con todo lo que viste en cuanto a información que tenías disponible, quisiste llevar más tu enfoque hacia el manejo del estrés entonces. Así es. Porque, bueno, posibilidades, caminos, temas a trabajar, infinidad, ¿no? Pero sí mi enfoque va cada vez más a manejo de estrés, ¿ok? Y como te lo decía en la primera parte, o sea, viendo estas 3 etapas, ¿no? Hay herramientas, pero luego entramos en una etapa de análisis como pensamiento, emoción, y luego entramos, de cosas que te dije, en la otra parte te lo platico, a esta parte de conexión con tu alma, ¿ok? Y a eso, pues mi recurso con el que hasta me emociona platicar es esto, la sonoterapia, la medicina energética también, que si bien yo lo viví en mi persona, lo he visto en el trabajo ya en campo con otras personas. ¿Qué hace la sonoterapia? O sea, ¿qué es lo que me lleva a anclar esta tercera etapa, hablando, ¿no? Como de un panorama proceso de coaching? Uh-huh. Es esto, muchas veces las respuestas no vienen de la mente. En el cuerpo hay demasiada información. O sea, de hecho ya hay como métodos, ¿no? Los test musculares. O sea, el cuerpo también habla. Hay mucha información, pero siempre lo queremos tener en este dominio.
Y lo que hace, por ejemplo, el sonido es que te lleva a estos estados de bájale el volumen al nivel mental, viene nueva información que no lo habíamos visto y vamos entonces a analizar esta información. O sea, ¿por qué está saliendo esta información? Y hablo no nada más o sea, hablo de emociones, se liberan emociones. Es más, hay unas que el propio sonido hace su trabajo y ya ni siquiera tienes que traerlo aquí a la charla, sino se liberan. Sí, se expresan. Expresan y salieron del cuerpo, necesitaba sacarlo y adiós. Y la medicina energética, trabajo con el método Yuen, no voy a abordar mucho, pero está también como un poquito madera de donde cortar. El método Yuen se enfoca ya más como en medicina cuántica, a la energía que somos, que no vemos, ¿okay? Y que a lo mejor en la parte científica puede parecer una locura, pero ya cada vez están viendo que no es locura. O sea, somos esta energía y es como la lectura de esta energía, ¿ok? El método Yuen es a través, hubo una conjunción en el que a través de, frases o comandos, como le decimos, hablados, podemos hacer fortalecimientos o eliminaciones en tu información energética, ¿no? Eso es lo que se le llama la medicina energética, entonces. Es una metodología. Hay mucha gama. Okay. Es una metodología de medicina energética, el método Yuen. ¿Estos comandos son números, son palabras, son frases? Son frases, son palabras. Okay. Y también todo se hace también basado en como un test muscular. Tu cuerpo me da información. Puede ser como a manera intuitiva. Okay. Tengo que despertar mucho esa parte y reforzarla, la parte intuitiva. O me voy directamente a las respuestas de tu cuerpo. O sea, con ciertos movimientos. Le llamamos test muscular. Ok, entonces la sonoterapia, viste que la información que te brindaba esta información a nivel corporal y a nivel emocional, sumado con la información diagnóstica, entre comillas, ya dijimos, que da la cuna de mano, sumado con lo que la persona llega y se sienta y te dice verbalmente. O sea, yo lo que veo ahorita es varios canales de información que a ti te ayudan a tener este diagnóstico integral o esta observación integral de la persona para, con la base, me parece, principal de tu formación de coaching, ir haciendo entonces todo este trabajo, ya sea por preguntas clave o ya sea, es que ya es muy versátil, ya sea metiendo un poco más de sonoterapia o metiendo tal vez en algún momento algo de aromaterapia, ¿no? La aromaterapia está bien comentado o bien dicho cuando hay aceites esenciales, ¿es así? De hecho, el recurso principal de la aromaterapia es el aceite esencial. ¿Okay? Digo, obviamente podemos ir a un jardín hermoso y oler las flores directamente del jardín, de donde estemos, del bosque, ¿no? Esa también es aromaterapia. Pero los aceites esenciales, el recurso principal de la aromaterapia, han existido desde la antigüedad. O sea, en la Biblia hay más de 200 datos historia en los aceites esenciales. O sea, ¿qué marca la diferencia entre ir a un bosque, percibir este aroma y, por ejemplo, olerlo directamente de una botella de aceite esencial? Todos estos componentes químicos que tiene la naturaleza, con la cual se defiende, ¿no? La resina de un árbol atrapa insectos, ¿sí me explico? O sea, con toda esta química con la que la naturaleza se defiende, o por ejemplo, atrae a las abejitas y todo este proceso hermoso de la naturaleza, le llamamos, haz de cuenta, la sangre viva de toda esta naturaleza en estas botellas. Hay procesos de destilación, hay diferentes procesos, no todos son iguales, depende si es una hoja, si es una resina, si es un tallo, o sea, dependiendo hay procesos de destilación y lo que hacen es que toda esa química natural ahí está y es más potente que a lo mejor la florecita, ¿sí me explico? O sea, porque estás trayendo todos los componentes químicos. Por eso es el recurso más poderoso de la aromaterapia.
ahora. Uh-huh. Y justo en este tema de la aromaterapia, aprovechando que estás aquí y es uno de tus herramientas, ¿cómo la usas? ¿Cómo decides en qué momento prescribir determinado aroma a alguna persona? Platícame un poquito cómo la aromaterapia se suma a tu acompañamiento. Ok. No voy a hablar mucho de química, que fenoles, pero voy a hablar más como el aroma, ¿ok? Uh-huh. Es como muy sabido en este mundo de la aromaterapia que, por ejemplo, a ver, Pedro, estoy pasando como un proceso de, no sé, me siento como bajoneado, triste. Los cítricos te ayudan. Ahora, ¿cómo funciona y cómo hace su efecto la aromaterapia? Hay 3 vías. Uno le llaman el método, bueno, la vía o sea, el alemán, el método alemán, ellos solo es aroma, ¿ok? Nada más la inhalación. Uh-huh. El método inglés, que es aroma y tópico, ¿ok? Y ahorita te voy a explicar rapidísimo cada uno. Y el método francés, que es aroma, de hecho son los que más han desarrollado esta parte de aromaterapia, aroma, o sea, ¿cómo se llama? Tópico, uh-huh. Y algunos ingeridos. ¿Okay? Okay. ¿Qué se intenta hacer con estas 3 vías? Por ejemplo, hablando del último método. Ojo, no todos los aceites los puedes usar en las 3 vías. O incluso tengan mucho cuidado con los productos que eligen. ¿Okay? Tienen que ser puros, no combinados con otros aceites, ¿cómo se llama? Fue la palabra, o sea, aceites químicos, ¿ok? Tengan mucho cuidado en elegir un producto puro. La aromaterapia, o sea, nosotros podemos percibir hasta 25,000 olores. Hay unos que no son perceptibles, o sea que, pero ahí está, o sea, está y entra por tu nariz. La primera parte hace su efecto inmediato a través del olfato y se va directamente al sistema a la amígdala, ¿ok? Uh-huh. En esta parte es una parte en la corteza frontal en la que almacenamos recuerdos, emociones, información, ¿ok? Un aroma inmediatamente te puede ayudar como a liberar alguna información, ¿ok? Le llamamos el anclaje olfativo, o sea, tú hueles algo y te genera una reacción química y manda información. Esa es como la manera más rápida de hacer aromaterapia. O sea, te doy a oler esto, huélelo, y puede que yo te pregunte qué sientes, qué te provoca, ¿no? Y ahí manda una información, ¿ok? Ese es el contacto más rápido. El tópico. Si tú pones cualquier producto, pero hablando de las propiedades de estos aceites, si tú lo pones en tu piel, el órgano más grande del cuerpo, lo absorbe y en un lapso aproximado de 20 minutos, esas moléculas químicas ya están en tu torrente sanguíneo y viajando por tu cuerpo. Pues obviamente la investigación es de que todas estas propiedades o moléculas de un aceite pues hacen funciones en tu cuerpo. No voy a decir como de curar para nada, y aquí no se tratan enfermedades tampoco, pero sí como de volver cierto equilibrio, ¿no? Como de aportar algo a tu cuerpo a través de esta química natural. Y la tercera, que es muy diferente o sea, el olfato es una cosa, el olfato es lo que te expliqué rápido. Lo huelo, ajá. Y la inhalación. La inhalación es un medio que a través de, por ejemplo, son respiraciones más profundas. Aparte del aroma que estoy percibiendo, estoy también inhalando estas moléculas químicas naturales. ¿Okay? Y bueno, hay una tercera que es la ingesta, pero eso sí es como también, pues con mucha precaución, ¿ok? Y sí muy bien asesorados de la ingesta que hagan con los aceites. Ok, y esto ayuda a entonces hacer
digamos, a balancear naturalmente el cuerpo de determinadas emociones, de determinadas reacciones físicas o alteraciones físicas que tengan. Sí, o sea, aquí la química y los aromas te ayudan a nivel físico, emocional, en estas dos partes, físico, emocional. Y ahorita que platicabas en el tema de la sonoterapia también, supongo que es de acuerdo a cada caso la alternativa que vayas a sumar. No necesariamente entran todos. Sí, o sea, por ejemplo, es como a lo mejor tú, Pedro, llegas con un norte que no ves bien, ¿ok? No conoces nada de lo que yo hago, pero te dijeron, Ana, coach de manejo de estrés, por algo te llamó la atención, vienes conmigo, vamos a tener una conversación. Si de plano, o sea, si yo detecto que hay algo que el escáner me pueda dar la información más profunda de lo que hasta ahorita hemos hablado, hacemos un escaneo. Y en base a eso, pues ya tengo como más claro por dónde podemos trabajar. Pero a lo mejor tú sabes, tú me conoces y dices, ¿sabes qué? Solo quiero ir a una sesión de sonido con Ana y trabajar este tema. O sea, como liberar algo, ¿no? Lo hacemos como muy personalizado. O sea, y nada más a lo que voy, sonoterapia. Si tú es que ya conoces un poco más qué es lo que hace el sonido. Okay. Pero de primera instancia, si no sabes cuál es mi método, pues yo detecto si, o sea, a través ahora sí que la conversación que entablemos me va a dar la primera información y ya de ahí empiezo como a usar las alternativas. Me parece muy interesante, muy rico y muy innovador también el que que tú seas un coach, que dentro de tu método de coach, que entiendo que esa es la base y la carta de presentación tuya, puedas tener este tipo de alternativas holísticas, por así decirlas, ¿no? Sumado con lo científico que da el aparato de Cito, ¿no? Entonces, creo que eso da una situación híbrida un poco de cómo es tu manera de llevar a cabo este coach, que no nada más es la parte como hablábamos al inicio, que la parte de entendimiento, la parte de hablar, la parte de pensar, la parte de entender lógica a veces, ¿no? O sea, es también la parte de abordarlo con otros caminos donde puedas obtener información corporal, digamos, organísmica, de los órganos del cuerpo, de lo que no dice verbalmente, de lo que no dice, pues sí, de lo que no dice verbalmente a través del cuerpo y las emociones también, ¿no? Entonces, eso es lo que veo que es muy, muy interesante del método, de la forma en la cual tú como coach de liberación y gestión de estrés es que puedes brindar a las personas. Y ya no pude retomarlo hace rato, pero justo en este tema del estrés, creo que es una de las palabras que más se han usado en estos tiempos modernos. Y es una palabra que, si bien tiene algunos rasgos que las personas, entre el nerviosismo, entre asaltos emocionales que no puedan controlar, puedan tener ciertos rasgos que puedan identificar y nombrarlo como estrés, pueden haber muchas otras cosas detrás, ¿no? Exacto, eso es un botón que si lo aprietas, estrés. Puede colapsar otras funciones. Y es como, a ver, liberamos el estrés y puedes volver a empezar a continuar tu vida y sigues en procesos, ¿no? Sí, y yo en lo que justo entiendo del estrés es de que detrás de ello, o sea, la palabra estrés es una palabra que puede ser muy amplia, ¿no? Detrás de ello hay un trabajo que tú puedes apoyar para que las personas puedan identificar qué es lo que realmente les genera esa reacción física.
esa inestabilidad emocional, esa poca claridad mental. O sea, detrás no nada más es el estrés es la pantalla, es la cortina. Exacto, ¿no? es la punta del iceberg. Sí, exacto. Es como la gente lo identifica ahorita porque pues así han visto que lo menciona su vecino, su familia, las películas, las series, el mundo, ¿no? Pero detrás de ello hay algo más profundo que se va a nombrar de manera más puntual, ¿no? Y que tú puedes ayudarles con todo este método muy integral que tienes, ¿no? Pues lo resumiría en la triada, ¿no? Mente, cuerpo, espíritu. O sea, que hay en la mente, que en el cuerpo. Sí, de acuerdo. Y me parece pues muy claro el enfoque también, cómo las personas pueden pues básicamente englobarlo en esa palabra y acercarse a ti, ¿no? Ya entrando en la recta final, Ana, normalmente hago una serie de preguntas que me gusta realizar a quienes llegan aquí y entablamos esta conversación. ¿Tú vas a algún tipo de terapia? ¿Tú como terapeuta tienes terapia? Sí, tengo. Y de hecho, este año quiero retomar en la psicología. Ok, terapia psicológica. Muy bien. ¿Cuál puede ser un recuerdo muy feliz o muy agradable de tu infancia? El primero que te venga a la mente. Las salidas con mi familia, somos 2 hermanas y mis papás, a la playa. La playa para mí es, y con ellos era, horas de diversión. Bueno, con mi hermana y siempre acompañadas de mis papás. ¿Cuál es tu playa favorita? De esa emblemática. Puerto Vallarta. ¿Tú crees en algún dios, divinidad, ser supremo? Sí, o sea, Dios, para mí es Dios. Lo encuentro principalmente en mi corazón y he dejado de buscarlo un poco a través de la religión. ¿Para ti qué es la muerte? Transformación, trascender. ¿Algo más que desees comentar, agregar, que se me haya pasado platicar, decirte? Pues nada, yo sé que a veces cuando se nos presentan, ¿no? esta información, estos métodos, a veces sientes un llamado, ¿no? De decir, creo que eso me puede funcionar. Creo que lo que dijo ella, a lo mejor a esto que estoy sintiendo, me puede ayudar. Háganle caso a su intuición. O sea, esa vocecita que les está diciendo, mira, o sea, si no estoy en donde quiero estar, sí hay una posibilidad de estar donde sí quiero estar. Sigan el llamado. O sea, si es por este camino, si es por la psicología, si es por la religión, o sea, sigan ese llamado. O sea, no se queden como que no hay manera. Todos, tarde o temprano, vamos a volver a ese centro del que venimos. Ok. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? ¿Cómo pueden estar en contacto contigo? Bueno, la plataforma que más uso en este momento es Facebook e Instagram. Holistic Community. Así está como. ¿Así pegado? Sí, pegado. Holistic Community. Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias, Ana, por tu tiempo, energía, sabiduría, por compartir también tu historia de vida, por venir aquí. Muchas gracias a ti, Pedro. Muchas gracias a todos los que nos vayan a ver. Bueno, pues con esto terminamos el episodio. Esto fue todo por el día de hoy. Recuerden que pueden seguir este proyecto en las distintas redes sociales. Se las voy a dejar en la descripción de donde lo vean o lo escuchen. Asimismo, también toda la información para que puedan contactar a Ana Briones, ¿vale? Muy bien, pues muchas gracias por ver y escuchar. Hasta pronto.